Tokio. Una ciudad amenazada por las fuerzas más devastadoras de la naturaleza. $1.500 temblores sacuden la región cada año. Con un volcán activo al oeste y la amenaza de tsunamis desde el este, Tokio se encuentra al borde de la catástrofe. La mayoría de la población es ajena al hecho de que podría producirse otro terremoto ahora mismo. Y si eso ocurre, pánico. ¿Cómo puede sobrevivir Tokio? Para averiguarlo, desmontaremos la ciudad, desvelando sus entresijos secretos y sacando a la luz la tecnología ingeniosa que permite a los ingenieros construir esta ciudad en el camino del desastre. Desmontando la ciudad. Tokio, ciudad de megaterremotos. Tokio, una de las ciudades más ajetreadas del planeta. La capital de Japón ha pasado de ser una pequeña aldea de pescadores a la ciudad más poblada del mundo. Y ha duplicado su tamaño en los últimos 50 años. Aquí viven más de 35 millones de personas. Y una de las rocas más activas sísmicamente del mundo se encuentra justo bajo sus pies. En 1923, durante el terremoto más letal que ha sufrido el país, la tierra tembló durante más de 4 minutos. Destrozó más de 500.000 de edificios y mató a 140.000 personas. Y en 2011, un megatemblor puso de rodillas a la ciudad y causó daños por valor de 28 millones de euros. Los habitantes de Tokio saben que el próximo gran temblor podría llegar en cualquier momento. Hay que estar preparados, pero no sabemos qué nos pasará a nosotros ni a nuestras familias. Hoy, los ingenieros se afanan por construir edificios para proteger a sus vecinos y redes de transporte a prueba de terremotos. Además de extraordinarios robots para rescatarlos. El geólogo Roger Bilham recorre el mundo investigando las causas de los terremotos. Sabe que construir una megaciudad en un punto caliente de temblores es arriesgado. Esta es una de las ciudades más grandes del mundo y una de las más visitadas por los terremotos. Así que muchos de estos edificios han sido construidos tomando maravillosas decisiones de ingeniería. Pero con todo ese cristal y ese acero sobre ti, un terremoto podría ser una experiencia formidable. Por suerte, los ingenieros japoneses están a la vanguardia de las innovaciones a prueba de terremotos, ya desde el medievo. Este es el famoso Senso-ji, el templo más antiguo de Tokio. Su torre, la pagoda, contiene el secreto de cómo pueden sobrevivir los edificios altos a un terremoto. Aunque parezca increíble, esta pagoda no se sostiene gracias a clavos ni tornillos. ¿Cuál es la clave de su resistencia? Un pilar de madera flexible de 51 metros que sostiene la estructura. Cada una de las 5 plantas de la pagoda se engarza en el pilar como una cuenta. Cuando se produce un seísmo, el pilar de madera oscila. Eso permite a cada planta moverse independientemente, lo que ha mantenido la estructura en pie durante siglos. Justo al lado, encontramos un descendiente colosal de esta antigua estructura, el Árbol del Cielo. Es la torre más alta del mundo, con 600 metros de altura. 20.000 personas visitan esta torre de comunicaciones cada día. Es una maravilla de la ingeniería moderna. Una gigantesca estructura de acero envuelve toda la torre. 1000 tubos de acero de 30 centímetros soportan la mayor parte del peso. Unos amortiguadores conectan la estructura de acero a un pilar de hormigón reforzado que discurre por el centro de la torre. Los amortiguadores absorben la energía destructiva de un temblor.
El Árbol del Cielo recibe su nombre de los pilares de cimentación de 50 metros que, como las raíces de un árbol, anclan la torre firmemente a la tierra. Estos ingeniosos elementos suponen que el moderno Árbol del Cielo, al igual que el templo medieval de Sensoji, seguirán en pie cuando la tierra tiemble. Hoy, los ingenieros intentan proteger otras torres y rascacielos de los temblores. Para ello, primero necesitan entender qué los causa. Roger se ha acercado a la Universidad de Tokio. Quiere pedir prestado uno de los instrumentos más avanzados que existe para hacer un test. Este camión de estudios sísmicos ayuda a encontrar la fuente de los terremotos bajo la ciudad. Bajo Tokio hay un montón de fallas. La falla principal, que produce seísmos de magnitud 8, está a unos 25 metros bajo nosotros. Las fallas son fracturas en la roca en las que se producen los terremotos. El camión crea un mapa en 3D de esas fallas para que los geólogos puedan saber dónde será el próximo gran temblor. Este camión tiene un dispositivo especial que envía ondas de muy baja frecuencia al interior de la Tierra. Y así veremos los reflejos de las fallas menores que existen en la región del Gran Tokio. Una plancha de metal pesada hace vibrar la Tierra para enviar ondas a la roca que hay debajo. 3, 2, 1, ya. Lo sorprendente es que las vibraciones del suelo se producen apenas a unos milímetros y sin embargo esas vibraciones viajan 1,5 kilómetros hacia abajo, rebotan débilmente y vuelven a la superficie donde las captan los sensores Geofold. Cuando las ondas impactan contra una falla, rebotan, son recogidas por unos sensores especiales llamados Geofolds. El camión elabora el mapa de una pequeña sección de la amplia red de fallas que hay bajo la ciudad. Tokio está cerca de la intersección de 4 placas tectónicas. Esas placas, que se deslizan sobre el magma, colisionan lentamente unas con otras, aplastando y fracturando la tierra que está encima. La presión se acumula en los límites hasta que la temperatura es demasiado alta y las placas se mueven repentinamente, liberando una gran onda expansiva, un terremoto. En 2011, un terremoto de magnitud 9 puso a prueba los límites de los rascacielos de Tokio. El edificio Mitsui fue uno de los más afectados. Yutaka Hase estaba en su interior. Era viernes, así que los empleados estábamos trabajando como siempre. Cuando se produjo el terremoto, primero notamos una sacudida de abajo a arriba en vertical. Después cambió a una oscilación lateral que duró bastante tiempo, aunque no sabría decir cuánto. Este gigante continúa dominando hoy en día el skyline de Tokio. Esta estructura de 225 metros tiene 55 plantas. Cuanto más alto, más se mueve en un terremoto. Los refuerzos diagonales de acero del edificio poco pudieron hacer para reducir la oscilación durante el terremoto de 2011, cuando las plantas superiores se movieron hasta 2 metros hacia los lados. Por eso, ahora están colocando 6 amortiguadores de 300 toneladas en el tejado. Unos cables de acero sujetarán cada amortiguador en posición. Se moverán libres lateralmente para absorber la energía del seísmo y estabilizar la torre cuando la tierra empiece a temblar. La ingeniería más innovadora hace posible que los 347 rascacielos de Tokio sobrevivan a enormes temblores de magnitud 8. Pero durante un seísmo, las vitales redes de carreteras y ferroviarias serán igual de vulnerables. Los ingenieros deben proteger estas arterias cruciales antes de que sea tarde. La hora punta exige al máximo a las infraestructuras de Tokio.
Los atascos en carreteras y ferrocarriles son un problema. Este es el cruce de Shibuya, el paso de peatones más concurrido del planeta. Hasta 3.000 personas cruzan esta calle en un cambio de semáforo durante la hora punta. Bajo sus pies, los ingenieros han construido casi 320 kilómetros de vías subterráneas para facilitar el desplazamiento a los trabajadores. 13 líneas trasladan a más de 8 millones de pasajeros cada día por la ciudad. Pero un metro atestado y unas calles congestionadas por el tráfico son letales si la tierra empieza a temblar. Tokio tiene un problema con el transporte que desafía a la imaginación. Está dispuesto en capas verticales, horizontales. Hay 37 millones de personas que necesitan ir de A a B a C y en todas las direcciones posibles. Tanta gente en una ciudad tan poblada significa problemas. Cuando hay un terremoto, se desata el pánico. Nadie sabe muy bien qué hacer. Es inherente a la naturaleza humana. La Tierra se supone que debe ser estable, pero durante un seísmo no lo es. El 11 de marzo de 2011, el terremoto más fuerte que ha afectado al país en toda su historia paralizó la red de transportes de Tokio. El temblor se produjo a las 2:46 de la tarde, 375 kilómetros al noreste de la ciudad. Una sección de 240 kilómetros de la placa pacífica se desplazó bruscamente hacia el oeste. La placa sobre la que se asienta Tokio sufrió una sacudida hacia arriba. La onda expansiva, 600 millones de veces más potente que una bomba atómica, se abrió paso por la Tierra y alcanzó a Tokio momentos después. La ciudad se paralizó de inmediato. Yo estaba en el metro y de repente nuestro vagón empezó a temblar, a oscilar más bien. Fue como estar en un barco. Y al principio los pasajeros, yo incluida, no entendíamos lo que pasaba. Y alguien gritó, ¡terremoto! El terremoto deja aisladas a miles de personas y paraliza la famosa red de ferrocarriles del país. Sorprendentemente, ninguno de los trenes va a la descarrila, gracias a una ingeniosa tecnología a prueba de temblores. El Instituto de Investigación Técnica Ferroviaria está a la vanguardia del diseño de trenes desde hace más de 25 años. Sus expertos desarrollaron el primer tren bala, un hito en la innovación ferroviaria. La mejor posibilidad que tiene un tren bala de sobrevivir a un seísmo es parando, y rápido. Los trenes tienen alarmas de aviso de terremoto. Estas activan los frenos en cuanto detectan un seísmo. Unas placas especiales del techo se abren automáticamente, creando resistencia aerodinámica y ayudando a frenar el tren en menos de un minuto, aunque viaje a más de 250 kilómetros por hora. Las ruedas también se bloquean sobre un juego de vías extra para ayudar a estabilizar los vagones en caso de terremoto. La forma más rápida de moverse por Tokio es por su tecnológica red de ferrocarriles y metros. Las calles están congestionadas con el tráfico, y como Tokio ocupa una superficie de más de 13.000 kilómetros cuadrados, se necesitan horas para rodear la bahía. Para acortar los desplazamientos, los ingenieros encontraron una solución extraordinaria, la Aqualine. La entrada a la bahía de Tokio es un concurrido canal de navegación. Por aquí pasan más de 600 buques cada día. Tras 4 kilómetros de puentes, la Aqualine se sumerge 60 metros en la bahía, prolongándose 9 kilómetros y medio. Es el cuarto túnel submarino más largo del mundo. Los ingenieros construyeron el exterior con segmentos de hormigón.
Unas juntas de goma confieren flexibilidad al túnel, para evitar que se rompa durante un temblor. La construcción de esta estructura antiterremotos se prolongó más de 9 años y costó 9.000 millones de euros. Mitad puente, mitad túnel. Reduce el tiempo necesario para cruzar la bahía de Tokio de hora y media a tan solo 15 minutos. El cielo japonés es el tercer espacio aéreo con más tráfico del mundo. Por el Aeropuerto Internacional de Tokio pasan 90 millones de pasajeros al año. Se encuentra frente a la bahía de Tokio, a solo 6,5 metros sobre el nivel del mar. Más de 1.000 aviones aterrizan y despegan de estas pistas cada día. Para construir estas 4 pistas hacía falta mucho terreno. Unos 10 kilómetros de pistas de aterrizaje y de rodaje. Los ingenieros adoptaron medidas radicales para ampliar el aeropuerto hacia el mar. El 20% del terreno de la bahía de Tokio ha sido ganado al mar. Y es muy vulnerable a los seísmos más letales. El temblor de 2011 provocó que el agua subiese desde debajo de la tierra y devastase zonas de la ciudad construidas sobre terreno ganado al mar. Edificios enteros se hundieron cuando la tierra se volvió líquida. Un fenómeno llamado licuefacción. Roger Bilham está en Urayasu, una de las zonas más afectadas. Cuando hay escasez de terreno donde construir, la tentación de usar zonas poco profundas de la costa es muy fuerte. Lo malo de este tipo de terreno es que si lo agitas, se licúa. Y eso compromete la estabilidad de lo que construyas encima. El problema está en la tierra tan fina que los ingenieros usaron para ganar terreno al mar. Esta tierra es muy seca y arenosa en la superficie, pero si te fijas más abajo, vemos que tiene cierta capacidad aportante. Pero si les muestro una zona aún más húmeda, verán que apenas tiene resistencia. El agua satura buena parte del terreno ganado al mar en la bahía, lo que provoca que el terreno se licúe. Este es el proceso de licuefacción a pequeña escala. Lo que hace es convertir el barro en un líquido. Pero fíjense cómo el agua va hacia las grietas y asciende con toda la basura que hay debajo. Los ingenieros deben tenerlo en cuenta al hacer estructuras tan altas. Durante el terremoto de 2011, la materia suelta que hay bajo la superficie de los edificios intensificó las ondas expansivas. Sacudió el agua subterránea del suelo. Los objetos pesados como los edificios se hundieron en el barro licuado. Y mientras, las tuberías y alcantarillas brotaban del suelo. Las tuberías de gas se rompieron y hubo incendios. Los terremotos seguirán afectando a la ciudad. Por eso hoy, los ingenieros geotécnicos como Kenji Harada intentan fortalecer el terreno ganado al mar en la bahía de Tokio antes de construir sobre él. Esta máquina sirve para compactar, para hacer más denso el terreno. Colocamos muchos pilares y este proceso consigue que la tierra sea más estable. El equipo de Kenji introduce tuberías de 10 metros de longitud en el suelo.
Con aire comprimido, se fuerza a las piedras y el hormigón triturado a bajar por las tuberías y a penetrar en el suelo blando. Después, se mete la tubería totalmente en la tierra para compactar el material de relleno. Y se repite el proceso para crear unos cimientos estables y densos que soporten los edificios que habrá encima. El método de compactación es la mejor manera de evitar la licuefacción. Nuestro trabajo podría contribuir a la seguridad de la ciudad. Tokio continúa expandiéndose hacia la bahía. Pero su ubicación en la costa la pone a merced de otra de las fuerzas más violentas de la madre naturaleza: los tsunamis. Tokio es una de las ciudades tecnológicamente más avanzadas del mundo. Generar electricidad para esta metrópolis de la era espacial requiere de una ingeniería innovadora, porque Japón dispone de muy pocos recursos energéticos naturales. Gran parte de su energía procede de las centrales nucleares, como esta, a las afueras de Tokio. Estas superestructuras contienen material radiactivo letal. Fortificarlas para que sobrevivan a seísmos es una tarea hercúlea. Las paredes de hormigón de 1 metro constituyen la piel de la central. El acero las refuerza. Un escudo de hormigón que protege un cilindro de acero de 5 centímetros de grosor contiene las barras de uranio radiactivo. Las barras calientan agua para producir vapor. Esto hace funcionar una turbina que convierte la energía térmica en electricidad. En caso de emergencia, las barras de control descienden al interior para evitar que el reactor se recaliente. Esto estabiliza la central, incluso aunque la Tierra tiemble bajo ella. A pesar de estas precauciones, los sistemas de seguridad de las centrales de energía nuclear tienen un talón de Aquiles. Las centrales nucleares necesitan mucha agua de refrigeración para operar eficientemente, lo que significa que deben estar cerca de ríos grandes, o mejor aún, cerca del océano. Por fortuna, Japón tiene un litoral muy extenso, pero ese litoral está sobre el límite de placas y, por consiguiente, es un lugar peligroso para una central. En 2011, el megaterremoto se produjo a 65 kilómetros de la costa. La placa pacífica se desplazó bruscamente hacia el oeste y levantó la placa norteamericana más de 6 metros. Este movimiento empujó enormes cantidades de agua marina hacia arriba, lo que provocó un enorme tsunami. Las olas resultantes alcanzaron los 10 metros de altura en algunas zonas de Japón. 41 minutos después del temblor principal, el tsunami llegó a la costa noreste de Japón. Y envolvió a la central nuclear de Fukushima. Provocó explosiones de hidrógeno y una fusión. Hoy, los ingenieros trabajan para desarrollar nuevas formas de energía más seguras para Tokio. Irónicamente, una solución es aprovechar la fuerza de las olas. Este equipo de ingenieros, dirigido por Nakamura de Kuji, diseña una nueva fuente de energía revolucionaria llamada el calamar. Es el primer generador híbrido del mundo. Aprovecha las corrientes oceánicas y los vientos. Tras el seísmo, paramos la construcción de centrales nucleares en Japón. Dadas las circunstancias, teníamos que desarrollar algo como este nuevo sistema de producción. Buscamos una mayor variedad en las fuentes de energía.
Los altos mástiles del Calamar captan el viento, sea cual sea la orientación de la máquina, mientras que el océano proporciona una fuerza extra. Las corrientes giran una turbina montada sobre la quilla, hecha con 2 enormes cubos curvos que giran en una sola dirección. El viento y las olas hacen funcionar al generador situado en la cubierta. Unas cadenas anclan al Calamar. Un bajo centro de gravedad le ayuda a mantener la verticalidad, aunque se enfrente a enormes tsunamis. Hoy, el equipo de Nakamura hace unas pruebas en tierra antes de llevar al Calamar al mar. Vamos a hacer girar ese prototipo. Es una prueba de rotación. Intentaremos llegar hasta el 80% del rango de rotación del diseño. Cada mástil supera los 45 metros de altura y puede girar hasta 38 revoluciones por minuto. Cuando quieras. Bien. Soltamos el freno y empezamos a arrancar. Ya está girando. ...15 revoluciones por minuto. Esperaba que parase, pero no para. El viento mantiene la rotación. Sigue rotando. Va muy fluido. El verdadero test se producirá cuando remolquen al Calamar mar adentro. Deberá resistir rachas de viento fuertes y olas de hasta 10 metros. Si tenemos sistemas de producción de energía flotantes como este, tendremos más opciones de sobrevivir a un tsunami. No hay muchas ocasiones como esta de comenzar un proyecto partiendo de cero y solo 2 años después tenerlo casi listo. Es emocionante. Este prototipo permitirá abastecer a 300 hogares. Harían falta más de 20.000 generadores Calamar para abastecer a una ciudad como Tokio. Así que aún tardaremos en ver cómo los ingenieros convierten al Océano Pacífico en la mayor fuente de energía de la ciudad. Pero este sistema es la primera esperanza real de crear una fuente de energía a prueba de tsunamis y de terremotos. Los generadores Calamar no son la única tecnología a prueba de tsunamis que se está desarrollando en Tokio. Los ingenieros están diseñando también inventos extraordinarios para proteger a los lugareños de las devastadoras olas. Este refugio anti-tsunamis es un arca de Noé personal. Roger Villain la sacará a dar una vuelta. La idea es sencilla. Entro un poco justo. Si no puedes detener la ola, la única opción es cabalgarla. Ah, el sonido del agua. Vamos al mar. Sí. La cápsula es de plástico reforzado y fibra de vidrio. Pero está diseñada para que su ocupante vaya cómodo. Oh, empiezo a girar. Qué desagradable. Debo de estar moviéndome. Es lo bastante dura para resistir un impacto de 12 toneladas. La sensación de no tener ni idea de lo que está pasando es bastante pavorosa. El equipo aún tiene que poner a prueba el diseño con las olas de un tsunami de verdad. No es gran cosa, pero es un hogar. Y si el mar arrastra la cápsula, hará falta otro barco para rescatar a su ocupante. Me pregunto cuándo me dejarán salir de esta cosa. Gravedad es todo un detalle. Parezco una sardina. Ha sido divertido. Sí. Sí. Es un chisme maravilloso, pero no creo que nadie quisiese estar ahí más de 10 minutos. Aunque sobrevivirías, supongo. Creo que estoy vivo. Sí. Estas cápsulas puede que salven a algunos de los 37 millones de habitantes de Tokio de un tsunami. Pero la ciudad también se encuentra a la sombra de un gigante inquieto.
el monte Fuji. Un gran seísmo bajo Tokio podría desencadenar otra fuerza destructiva. Una erupción volcánica. Un monstruo geológico se alza tras el distintivo skyline de Tokio. Y supone otra amenaza más para sus habitantes. El monte Fuji. Centenares de miles de personas suben a esta montaña cada año. Pocos saben del peligro que acecha pocos kilómetros por debajo de sus botas de trekking. Con sus 3.776 metros de altura, el monte Fuji es la montaña más alta de Japón. Además, es un volcán activo, a apenas 110 kilómetros de Tokio. El cráter que lo corona mide 485 metros de ancho y unos 250 de profundidad. Bajo la superficie hay una cámara volcánica, llena de gas y roca fundida, el magma. En la actualidad, la presión dentro de la cámara se está acumulando. Roger Bilham ha subido hasta el monte Hakone, el volcán vecino del Fuji. Busca pistas del pasado explosivo de la región. Sería maravilloso que los volcanes erupcionasen como un reloj. Así, sabiendo los intervalos entre las erupciones históricas, podríamos pronosticar la siguiente erupción del futuro. Por desgracia, no es tan sencillo. Tenemos la confluencia de 3 placas y la energía disipada en esa colisión se manifiesta en lo que vemos aquí: vapor, gases, acción volcánica y gigantescas montañas formadas por la presión del magma que brota hacia la superficie. El monte Fuji está en la confluencia de 3 placas tectónicas. Esta zona, enormemente activa, crea volcanes. Hace 700.000 años, 2 volcanes más pequeños se alzaban en el lugar donde hoy vemos el Fuji. Tras centenares de miles de años de erupciones, uno de los volcanes creció y alcanzó los 3.600 metros, formando el monte Fuji. La última gran erupción se produjo hace más de 3 siglos. La siguiente ya debería haber ocurrido. La última vez que el Fuji entró en erupción en 1707, hubo un seísmo importante en 1703. Hay una relación causa-efecto. Un gran terremoto aquí podría activar al Fuji. Y Tokio, allí, está en su trayectoria directa. Una erupción podría causar más de 25.000 millones de euros en daños y pondría muchas vidas en peligro. Dejaría paralizada a la tercera economía del mundo, mientras la lava ardiente enterraría a Tokio bajo 1 metro de escombros. La ciudad se paralizaría, porque el suministro de energía se interrumpiría y las conexiones con el mundo exterior quedarían cortadas. Para controlar el devenir del monte Fuji, un equipo de geólogos ha colocado docenas de sensores en sus estribaciones. ¡Caramba! ¡Qué profundo! Hoy vienen a mejorar uno de los sensores. Lo peculiar de los volcanes y los seísmos es que no sabes dónde habrá un terremoto, pero sí sabes dónde hay un volcán. Predecir erupciones volcánicas es más fácil que predecir terremotos. Se pueden monitorizar las señales de alteraciones que preceden a una erupción. Y el monte Fuji está plagado de sensores. Bueno, allá voy. El sensor está a 4,5 metros de la superficie.
Lo que hay aquí, en la base de este agujero, es un pilar de hormigón que penetra en el lecho de roca. Está firmemente asentado en la montaña. Este pequeño cilindro verde es el dispositivo que graba las vibraciones del suelo. Este sismómetro forma parte de la red de aparatos que monitorizan al monte Fuji en tiempo real. Un segundo sismómetro está a 180 metros, en un pozo artificial. La estación, que está en la superficie, alberga también una serie de medidores sensibles a la inclinación y equipos de GPS. 7 estaciones de observación repartidas por el volcán graban datos precisos del GPS. Si la montaña empezase a hinchar, los sensores se separarían. Esto activaría las señales que alertarían de una erupción inminente. Los terremotos son aterradores porque golpean sin previo aviso. Predecirlos es imposible. Por fortuna, Tokio es de las ciudades más innovadoras del mundo. Sus ingenieros son pioneros en tecnología robótica. Han empezado a desarrollar robots únicos para rescatar a las víctimas de un megaterremoto. Este es un robot a control remoto para llevar a cabo rescates en lugares inaccesibles al ser humano. Lo difícil ha sido conseguir que subiesen escaleras y se moviesen en espacios reducidos. Había que hacerlo ligero, pero sin perder ninguna de sus funciones. Lo más peculiar es que dispone de orugas independientes delante y detrás, lo que le permite girar en 90 grados. Este es un primer prototipo. En un futuro próximo, un ejército de robots de rescate podría salvar las vidas de centenares de vecinos de Tokio. El siguiente megaterremoto podría ocurrir justo debajo de la ciudad. Los ciudadanos deben saber qué hacer cuando la tierra empiece a temblar. La sensación de desasosiego durante un seísmo es algo que pocas personas experimentan. Los terremotos solo se producen una vez en nuestras vidas, así que no hay prácticas ni avisos, simplemente ocurren. Debemos saber instintivamente qué hacer. El cuerpo de bomberos instruye a los ciudadanos sobre cómo reaccionar en un terremoto. Las mesas vibratorias como esta ayudan a experimentar qué se siente durante un temblor. Hoy le toca a Roger. Es el primer megaterremoto que voy a sentir, aunque lo sentiré en la seguridad de una habitación en la que no puede pasarme nada malo, espero. Según parece, vamos a sufrir sacudidas laterales durante un periodo corto pero intenso. Y durante un periodo más largo nos moveremos de un lado a otro. Estaremos expuestos al movimiento un minuto, pero nos parecerá mucho más tiempo. Estaría bien que parase. Pero en realidad está empeorando y es muy desagradable. Madre mía, de hecho el edificio... La mesa se está moviendo. Me pregunto si la habrán sujetado correctamente. Dios santo. Bien. Si eso ha sido un minuto, creo que no me gustaría vivir esta experiencia en la realidad. El siguiente grande ya debería haber llegado, y los científicos intentan buscar cuanto antes otras formas de preparar a Tokio. Miles de sismómetros están enterrados bajo la ciudad. Envían datos en tiempo real a la sede de la Agencia Meteorológica Japonesa. Aquí, un equipo monitoriza las señales 24 horas al día, en busca del próximo megaterremoto.
Takeshi Kosumi dirige este centro equipado con tecnología punta. Estos terminales se usan para localizar el seísmo y para calcular la magnitud del terremoto. Si la magnitud supera un cierto umbral, es de esperar un tsunami. Cuando la Tierra empieza a temblar, cada segundo cuenta. Cuando detectamos el terremoto, emitimos la alerta temprana y automáticamente la enviamos a los medios de comunicación, compañías telefónicas y demás. En la mayoría de los casos se puede recibir la información segundos antes de que comience la vibración. Así que si reciben la información, por favor, prepárense. Tokio se ha convertido en una ciudad futurista. Extensa a pesar de las amenazas de las fuerzas más devastadoras de la Tierra. Pero sus habitantes pueden confiar en los ingeniosos inventos que se ocultan bajo la epidermis de esta ciudad y que mantienen en pie sus torres, soportan sus edificios y avisan de amenazas inminentes. Y que preparan a esta metrópolis contra prácticamente todo lo que la Tierra puede enviarle.